enlazarme en estos momentos en vivo y en directo vía Skype con nuestro amigo, nuestro colega Daniel Marmolejo, productor y director del documental Guerra Híbrida, que ya sacó su tercer capítulo y ha sido el que más, seguro estoy de esto, más ruido ha generado, que hasta te andan retomando en Rusia, en Francia, te andan buscando de Estados Unidos. Mi querido Daniel Marmolejo, nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro aplauso por tu trabajo y felicidades porque se está reconociendo, si no en México, por los medios tradicionales, al menos en el extranjero, mi querido Daniel. Vicente, Toño, Rafa, Zenén, Ceci, Don David, qué gusto me da saludarlos el día de hoy, Vicente, y efectivamente sí, ha sido replicado parte de las reflexiones dentro de Guerra Híbrida en diferentes partes del mundo, como has mencionado, Rusia, Francia, Estados Unidos. También tendremos ahí algunas entrevistas porque verdaderamente Guerra Híbrida ha generado una conmoción, pero ha servido esto para que el presidente llegue a un momento importante a establecer quiénes están y quiénes no están. Y llamando también de manera muy inspiradora a quitarse las máscaras, a señalar a los opositores como pues ustedes sigan con su proyecto de oposición, y en este desenmascaramiento a mostrar hoy un documento en donde se estarían acoplando la estrategia, los diferentes actores a la estrategia para intentar quitarle el poder en el próximo año a través de esta consulta, y al mismo tiempo también para promover candidatos, ¿no? Entonces esto viene provocado prácticamente dentro del entorno del capítulo 3 de Guerra Híbrida, Vicente. Así es, pues tomaría forma lo que tú has estado diciendo, nosotros desde nuestra trinchera también hemos estado denunciando, y bueno, me llama mucho la atención que el presidente saca el documento, menciona nombres, con mucho respeto para los personajes aludidos, se tiraron como ratas del barco que se está hundiendo este bloque opositor amplio, el documento que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, la estrategia en su contra, ha generado que personajes como Víctor Trujillo, como Ciro Gómez Leiva, como Felipe Calderón y el descarado de Carlos Loret de Mola, que hasta una canción, La Boa de la Sonora Santanera, le dedica al presidente, se desmarquen, ¿no? Pues la pregunta sería, ¿a quién le cree el pueblo? ¿A ellos o al presidente? Fíjate que es muy importante, más allá de la legitimidad de este documento, el que el presidente haya expuesto de manera integral a este grupo, donde también aparece la Coparmex, y justamente te escuchaba, Vicente, haciendo la reflexión a su majestad, ¿verdad?, por parte de Santiago de hoy. Es una situación verdaderamente lamentable, porque ciertamente estamos en una república, y aquí es en donde la figura del conservadurismo o el neoconservador vuelve a revitalizarse, no porque tenga sustancia, sino porque no se ha salido del espectro de una república, esa manera de llorar como súbdito a una corona. Y bueno, vaya la definición, ¿no? Llorar como súbdito frente a una corona y quejarse de una situación que tiene mucho de exógeno, una situación que viene desde fuera a afectar. Y con el documento BOA lo que se muestra claramente es la intención no de cambiar un modelo económico, sino de volver a controlar al gobierno por parte de los grupos económicos. Entonces, todo de lo que se está hablando es de mantener la plutocracia, es el gobierno de los ricos, y también es la caquistocracia que llega hasta
Peña Nieto, ¿no? El gobierno de los peores. Entonces, dentro del gobierno de los ricos y dentro del gobierno de los pobres, el neoconservador se arrodilla ante una corona con un pañuelo. Es vergonzoso, porque no es porque necesites mantener una relación de acuerdo, de reflexión sobre una situación que a tu juicio o al de un sector pudiese estar afectando, como el hecho de pagar impuestos, sino es la forma, y estas formas definen un fondo. El fondo es tratar de tomar una ventaja estratégica internacional, pero yo no creo que la corona española sea consecuente con este arrodillamiento. Fíjate qué fuerte, en el siglo XXI además, y esta lloriqueada. No creo que sea consecuente porque ya de por sí España tiene muchos problemas económicos. Ahora pensemos en cómo España logró avances importantes en México, que aquí también vendría otro de los puntos clave. Pues España utilizó diferentes estrategias para impulsar a sus corporaciones en sectores como, bien lo sabemos, la energía. Bueno, llegaron los bancos, naturalmente, ¿no? Son los que avasallaron. En el sector turístico también avasallaron, hasta en el sector de la seguridad, ¿sí? Todo esto tiene que ver con el apuntalamiento de unas empresas españolas que después fueron jalando a otras empresas españolas, que a su vez jalaron a otras empresas españolas. Y muchas de estas operaciones, Vicente, tienen que ver en realidad con operaciones mezquinas, fraudulentas, para que los empresarios mexicanos fueran perdiendo sus empresas, sus patrimonios y el control. Pero siempre se requieren aliados y no es una situación única en México que esto suceda. Ha sucedido en Argentina, claro, ha sucedido en Chile, en Uruguay, en Brasil, y como lo menciono en México, en donde se han dado estos apalancamientos colectivos. Entonces empresas hacen joint venture en México y después vienen jalando el hilo hasta atraer otras empresas, posicionarlas y demás. Pero a fin de cuentas no significa siquiera que los beneficios que tengan estas empresas en México les hagan ser los mejores contribuyentes en México, como el caso de la deuda que tienen los bancos a nivel tributario en México. Ni siquiera que estén beneficiando a los propios españoles. Son grupos de la oligarquía que vienen operando de esta manera. Entonces, oye, Daniel, esta situación, a su majestad, Daniel, Vicente, pues pone en evidencia todas estas estrategias, como te las comento, que llevan ya varios años, deben estas estrategias llevar cerca de 20 años aceleradas. Oye, Daniel, pero ido con este documento, que tenemos a un Gustavo de Hoyos arrodillándose ante su majestad, y lo que hemos advertido, lo que tú también has advertido con guerra híbrida, porque en el documento se plantea cabildear en Washington la Casa Blanca y el Capitolio para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas el gobierno de la 4T, y más que compararlo con Venezuela, este bloque opositor debería subrayar, de acuerdo al documento, la altísima migración de mexicanos hacia Estados Unidos si se profundiza la crisis de desempleo e inseguridad. Replicar esta narrativa en la prensa norteamericana y europea. Es lo que hemos estado viendo, Daniel. Por eso creo que el madrazo del presidente de hoy es en el momento preciso, cuando tienes todos los elementos en la mesa para exhibirlos a todos, ¿no? Sí, Vicente, hay una forma muy grosera de referirse a estos apresurados, ¿no? No utilizaría yo el término, pero queda todo respecto a la facilidad para bajarse los calzones. Mira, Vicente, realmente hay que entender esto en virtud del planteamiento del presidente el día de hoy, sobre todo bajo una condición muy especial. Para ellos avanzar necesitan estigmatizar, y esta estigmatización
tiene que ver con el planteamiento que han hecho varios de señalar a la Cuarta Transformación como comunista. Evidentemente el comunismo es algo pues, que está muerto en el mundo, no existe en este momento, no hay razón para que México pudiese ser enfocado como comunista, pero ellos basándose en la estigmatización estarían generando una provocación, es decir, son provocadores. Andrés Manuel es un personaje de ideas sociales, republicanas, que piensa por los pobres. De ahí al comunismo es una barbaridad. Hay que pensar que, por ejemplo, hoy mismo en Argentina estaría el Estado tomando una empresa, la cual está declarándose en quiebra, pero que ha generado muchos saqueos. Y esa es una particularidad muy específica que está sucediendo hoy en Argentina con una empresa del sector agroindustrial. Eso no ha sucedido en México. Imagínate el escándalo que hay allá, pero lo están haciendo de manera razonable porque es una empresa que debe ocupar cerca del 30% del mercado. Sin embargo, en México no se ha dado ningún manotazo del gobierno en ese sentido. No hay razón ni siquiera, y aunque en Argentina no es comunismo, sino es evitar rescates en circunstancias como lo del Fobaproa y tener el control de este tipo de empresas que fracasan casi intencionalmente o en circunstancias muy de poner la lupa, mientras en México estamos totalmente distanciados de ese tipo de fenómenos. Pero Gilberto Lozano, todos hablan del comunismo. Entonces esto ya es la necesaria estigmatización, populismo, tirar el dinero. Esta conceptualización la van a utilizar como píldoras, pero es parte de una estrategia que tiene que ver con influenciar a la población. Por eso dentro del documento BOA se habla muy claramente de utilizar a actores, a comunicadores para promover estas ideas. Entonces lo quieren hacer de manera planificada, por eso es este documento. La mentira como práctica, pero como una práctica convencional, o sea, no tienen vergüenza. Es el cinismo absoluto montado en una estrategia constante, permanente. La sinvergüenzada de mentir como naturaleza. Otro de los aspectos importantes serían las mediciones para regular. Necesitan ellos tener varios indicadores que les permitan estar viendo qué tanto están doblegando la voluntad de la opinión pública. Otro aspecto es la criminalización para intimidar a la sociedad, y eso es lo que mencionabas tú en el caso de Alfaro, en donde dentro de toda esta estrategia, y él pues casi apadrina a un detenido yendo a visitar casas para ver si regresaron, toman la decisión de criminalizar a un segmento, porque eso sucedió exactamente con las manifestaciones por los 43, que era esa era una manifestación pacífica ciudadana en la Ciudad de México, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Entonces son detenidos y acusados de terroristas, estudiantes, jóvenes, quienes se manifestaron, padres de familia. Fue una cosa espantosa lo que sucedió con Mancera en ese momento, y aquí estarían haciendo lo mismo, pero llevar a unos y meterlos a un penal de máxima seguridad busca o pretende intimidar a la sociedad. Otra cuestión que también se evidenció fueron los grupos de choque. ¿Sí? Dentro de estas manifestaciones y protestas ellos van a infiltrar grupos de choque. Y aquí se está viendo, no había razón para generar movimientos violentos o acciones violentas en la Ciudad de México, y sucedió ayer, pero también puede suceder allí, y la idea es escalar el tono para terminar por criminalizar a algunos y en consecuencia intimidar a la sociedad. Otro aspecto fundamental, Vicente, fue la aparición de grupos parapoliciales. Y esto es verdaderamente preocupante, porque tú no puedes ver que los jóvenes o los manifestantes o quienes sean estén siendo acosados o agredidos por grupos parapoliciales. ¿Sí? Entonces aquí Krause primero debiera hacer una reflexión
no puede salir como amortiguador de impactos ni como propulsor a la figura de un gobernador en este momento, a partir de que estarían apareciendo grupos parapoliciales. Inmediatamente, quien fue pues no sé si lo instruyó bien, pero al menos una figura importante como Octavio Paz, ya lo hubiera agarrado a nalgadas. Otra cuestión es dinero en abundancia para operar. Nada de estas cosas en perspectiva como un plan BOA, como la guerra híbrida, puede sostenerse sin recursos. Por eso los empresarios ahí están apoyando, respaldando necesariamente. Otra cuestión, lo mencionamos, los comunicadores a modo para blindar. En el escenario histórico, Vicente, por ejemplo, en el año 68, cuando había grupos parapoliciales en México, se dio un fenómeno muy crítico. Yo no lo hice un comparativo por allí en términos de reflexión en Twitter de lo ocurrido en el 68 cuando esbirros entrenados en la CIA, que eran de origen argentino, al menos eran dos, participaron en la masacre estudiantil de los estudiantes en Tlatelolco en el 68. Estos esbirros posteriormente fueron a formar a su país un grupo que se denominó la AAA, la Alianza Argentina Anticomunista. Eran otros tiempos, desde luego, pero realizaron muchísimas tropelías, levantaban personas, aterrorizaban a la sociedad, y este grupo parapolicial tuvo mucho vínculo, desde luego, con el poder político, pero contribuyó también dentro del fenómeno más crítico de las dictaduras, o sea, fue parte de este proceso en el que se fue desvirtuando la democracia en estos países a través de los golpes. Por eso, cuando tú haces un comparativo entre grupos parapoliciales y comunistas o supuesto comunismo, utilizado como retórica y como acción ejecutante violenta, estamos en un asunto que requiere una complejidad. Cuando Krause habló de esta fenomenología, ¿sí? Mientras que la sociedad lo único que muestra son sus facturas, que bueno, pues quien quiera comprar, que le compre, pero realmente está comprando indignamente un posicionamiento a través de este personaje que fue señalado en su momento como cucaracha. Oye, mi querido Daniel, pues vaya que sí es caro para comprar a Krause, dicen como 5 millones que le ha invertido Enrique Alfaro, pero vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, Daniel. Entre en línea, vía Skype, Daniel Marmolejo. Dani, te ofrezco una disculpa, tenía que tomar esta llamada porque como la escuchábamos, Ana Gabriela Guevara estaba en el aeropuerto y no quería perderme esta oportunidad. De acuerdo, Vicente. No, y es muy importante escuchar a Ana en este momento en el que pues, ella tiene muchas cosas que decir y qué bueno que hayan tenido comunicación, querido Vicente. Oye, Daniel, pues déjame presentar para darle nuevamente contexto a la gente de esto que estamos platicando sobre el documento del bloque amplio opositor o bloque opositor amplio contra López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho, se pronuncia y, bueno, pues quiero precisamente que escuchemos al presidente lanzar estos dardos envenenados de regreso a esos opositores que estarían armándose, organizándose para buscar tumbarlo. Algo que de entrada resulta inmoral, ilegal. Eso le corresponde a las autoridades definirlo. Mi opinión es que es de una gran inmoralidad lo que se documenta y se exhibe en Palacio Nacional el día de hoy. Por eso tenemos a personajes como Felipe Calderón, que escribe, fíjense nada más lo que dice Felipe Calderón: no conozco el documento, ni siquiera estoy seguro que exista, pero si fuera el caso, 1, que la oposición se organice es su derecho, y 2, que el gobierno la espíe es un delito. Y de eso me va a ayudar a analizar Daniel Marmolejo, de estas declaraciones de Felipe Calderón, pero después de ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera.
A ver si lo lees tú, porque yo no lo he visto bien, Jesús, pero ya como me imagino las cosas, es como las figuritas. Esta ya la tengo. A ver si. Pues, Bueno, este documento es un documento confidencial, se llama Rescatemos a México y el proyecto es Bloque Opositor Amplio. Es un resumen ejecutivo. La siguiente, por favor. El objetivo de este documento es promover el desplazamiento de Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021, revocar el mandato presidencial en 2022. Su diagnóstico es a un año de las elecciones federales y locales del medio sexenio, el presidente mantiene aceptación arriba del 50% y Morena, aunque ha perdido terreno, se proyecta como la primera fuerza en la Cámara de Diputados y al menos en 10 de las 15 gubernaturas a renovarse en el 2021. El gobierno ha logrado mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria del coronavirus, regalando grandes cantidades de dinero al público, de dinero público entre los afectados a través de los programas sociales. Es dinero sin ninguna utilidad efectiva contra la pobreza, pero con beneficios político-clientelares inmediatos. No obstante lo anterior, es posible desplazar a Morena en las próximas elecciones federales y locales si se aplica desde ahora una estrategia en dos frentes. Por un lado, potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno, malas administraciones locales, pugnas internas, debilidad organizativa y alejado del presidente de la República. Por otro lado, integrar un bloque opositor amplio, BOA, a la 4T, donde participen PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil. Estrategia central: impulsar un bloque opositor amplio para avanzar en dos momentos: ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021, retirar a AMLO de la presidencia de la República en 2022 mediante la revocación de mandato. Su plan de acción es: 1. Acordar con las dirigencias nacionales de PAN, PRI, MC, PRD y organizaciones afines la postulación de candidatos únicos en los distritos electorales federales de mayor rentabilidad. Mediante encuestas, determinar las fortalezas y posibilidades de triunfo de cada partido y promover candidaturas únicas del BOA, ya sea de jure o de facto. Número 2. En los estados gobernados por el PAN, PRI, PRD y MC, acordar con los mandatarios una alianza para apoyar el BOA, tanto en los distritos electorales federales como en los locales, de acuerdo a las posibilidades reales y al peso específico de cada partido. Encargar a las cámaras empresariales locales que apadrinen a los candidatos del bloque opositor con recursos, personal, propaganda, manejo de redes, movilización, organización y capacitación electoral. 4. Cuidar el perfil de los candidatos del bloque opositor, seleccionar jóvenes y mujeres de la sociedad civil con buena fama pública, preparados en temas de políticas públicas, identificados con los valores empresariales del libre mercado, distintos a los políticos profesionales o clientelares de Morena. Apoyarse en egresados del Tecnológico Monterrey, del ITAM, la Universidad Panamericana y la Iberoamericana. 5. Centrar el discurso del bloque opositor en dos ejes: desempleo o inseguridad. Responsabilizar a la presidencia de AMLO y a la 4T del ahondamiento de estos dos males del país. 6. Contratación de grupos de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del gobierno de la 4T. 7. Desde ahora, campañas del bloque opositor en medios de comunicación y redes sociales cuestionando los resultados del gobierno, desempleo, pobreza, inseguridad y corrupción. 8. Cabildeo del bloque opositor en Washington, Casablanca y Capitolio para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas el gobierno de la 4T.
Más que compararlo con Venezuela, el bloque opositor debe subrayar la altísima migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos si se profundiza la crisis de desempleo e inseguridad. 9. Replicar esta narrativa en la prensa norteamericana y europea. 10. Campaña de negativos contra Morena, destacar su rijosidad crónica, su divisionismo interno y su incapacidad para gobernar Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, así como ciudades importantes. Es tan negativo Morena que hasta AMLO se ha deslindado y distanciado de su propia criatura. Bueno, dice criatura. 11. Promover conferencias presenciales y virtuales de los principales analistas, columnistas y periodistas críticos de la 4T, especialmente de Nexos, Proceso, Reforma, El Universal, Milenio, El Financiero, El Economista. 12. Una vez que inicie el proceso electoral, el discurso del bloque opositor debe martillar dos tesis. Morena es perfectamente derrotable en las urnas el 6 de junio del 2021. 2. Ganando la mayoría de la Cámara de Diputados, el bloque opositor cerrará la llave del presupuesto a la 4T, bloqueará las reformas legislativas lesivas, habrá un contrapeso real al presidencialismo de AMLO y crecerán potencialmente las posibilidades reales de revocar el mandato presidencial en marzo del 2022. Promotores y actores del bloque opositor, empresarios y asociaciones civiles, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Grupo Monterrey, FEMSA, Frena y Consejo Nacional Ciudadano. Sociedad política, bloque de gobernadores anti-4T, 14 estados, hasta el momento Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán. Expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, bloque de legisladores de oposición, diputados y senadores, grupo de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigencias nacionales del PRI, PAN, MC y PRD y México Libre, medios comunicadores y encuestadores, Reforma, El Universal, El Financiero, Proceso, Nexos, Carlos Loret, Broso, Ciro Gómez Leiva, Pablo Iriar, León Krause, Denis Dresser, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Jorge Castañeda, Amparo Casar, Leo Zuckerman, de encuestadoras, Consulta Mitofsky, Massive Caller, Buen Día El Laredo y Parametría. Redes sociales, cuentas asociadas a México Libre, el expresidente Calderón, la R, PAN, Frena, Denis Dresser, Carlos Loret, Fernando Belauzarán y los hashtags el CACAS y AMLO MX te reclama, área internacional, cabildeos anti-4T en Washington, fondos de inversión en Wall Street, corporativos vinculados al TEMEC, prensa extranjera de Estados Unidos y Europa, corresponsales extranjeros en México. Eso es todo lo que dice el documento de la estrategia del bloque opositor. Ahí, como dicen en mi pueblo. Daniel Marmolejo, ahí lo tienen, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, con nombres y apellidos. Ayúdanos con tu análisis en esta compra de plumas, de conciencias, influencers, y lo que dice Felipe Calderón me llama la atención. Lo que dice Felipe Calderón, no conozco el documento, ni siquiera estoy seguro que exista, pero si fuera el caso, 1, que la oposición se organice su derecho, y 2, que el gobierno la espíe es un delito. Sí, Vicente, este documento que seguramente fue redactado por uno de estos intelectuales orgánicos como una gran estrategia, creo que un capítulo de Plaza Sésamo es más interesante, ¿no? Pero sí, evidentemente hay que leer el verdadero código, que es BOA, que supuestamente es bloque opositor amplio. No, es Business Operation Access. De lo que se trata con BOA es ver en esto la posibilidad del retorno al grupo del poder. Pero finalmente lo que hace este documento es confirmar lo que hemos visto ya de manera recurrente. O sea, no es una aportación.
En términos de guerra híbrida, yo creo que es más interesante ver las operaciones no definidas en lo aparente, como lo que hemos venido diciendo previamente. Lo de Calderón, pues mira, si es la BOA, hasta la santanera lo sabe, menos Felipe Calderón, ¿no? Entonces, pues verdaderamente él está en una realidad virtual, viviendo. Yo creo, Vicente, que sí tiene lógica el documento. Ahora, esto sí es lógico, porque ya es una cuestión comprobada. Pero esto tiene la característica de, ¿yo qué le vería en términos de lo inconveniente que es para el país BOA? Que está hablando de apadrinar candidatos. Eso digamos que es lo que más salta, porque estaríamos generando desigualdad electoral y se pudiesen dar en ese margen delitos electorales. O sea, lo que BOA promueve principalmente es el delito electoral. Respecto a la oposición, no me parece fuera de lo razonable en una democracia, pero lo otro sí. Por el otro lado, menciona a Mario Amparo Casar. Fíjate que es importante ver esto, porque muchos de estos personajes han estado en la comunicación del Estado. Entonces, la ponen dentro de un ejercicio de conspiración abierta o un ejercicio de actuación en contra del Estado a través de este movimiento, de este Business Operation Access, o de este bloque opositor amplio dentro del mismo gobierno. Y aquí cabe otra reflexión, la búsqueda de un vínculo con la Casa Blanca. Pero cuando habla con la Casa Blanca, con el Capitolio, se refiere a Donald Trump. Creo que es el peor momento que puede tener alguien para buscar a Trump, porque Trump está con una serie de dificultades internas. Pero por el otro lado, lo que más refiere esto sería prácticamente la reflexión de Lidia Cacho sobre el tema de la negociación que sí trataría de buscar Calderón y no un bloque opositor amplio, sino directamente él, para tratar de salir del escenario al que pudiera llevarlo la situación de Genaro García Luna. ¿A qué apuesta en este caso, y más allá de BOA, el tema de Calderón, el tema de García Luna? A que pierda Donald Trump, a que llegue el candidato demócrata y a que ellos puedan salir exonerados. Entonces ese es el, digamos, margen de oxígeno que tienen dentro de esta situación preelectoral, electoral, en este proceso en el que miente sistémicamente Genaro García Luna. Y bueno, quizás dentro de BOA y dentro de las reflexiones que ha hecho el presidente esta semana, Vicente, yo creo que ha sido muy impactante la presencia del general Tomás Ángeles de Aguajare, porque nos ha permitido ver quiénes son los patriotas y quiénes son los traidores. Entonces, también debo señalar que pues Calderón no se ha expresado al respecto. Habla de BOA, le contesta a Genaro Villamil, pero no manda ni una señal de humo, ¿verdad? Lo que significa es el enorme peso y la trascendencia de esta declaración, que como bien lo mencionaste desde un principio, ha sido capturada ya por los medios internacionales, con mayor preocupación o interés que Televisa, que Azteca, que Milenio, que estos medios. Y bueno, sí hubo una entrevista en La Octava, que fue en algún tiempo tu casa. En esa lógica, Vicente, creo que el llamado del presidente a decantarse por uno o por otro bando, y él no quisiera que todo fuese blanco y negro, pero entiende que en un proceso de transformación las cosas se dan así. Tiene que ver con el patriotismo y tiene que ver con el proyecto social y con esta situación de sacar a México de la plutocracia, de la caquistocracia, de los que se arrodillan ante pues las coronas, y no las del coronavirus, ¿verdad? Sino ante las coronas europeas.
Creo que tendríamos que profundizar en esta reflexión. Y te voy a decir por qué, querido Vicente y amigos. Creo que debemos de plantear a estas figuras patrióticas que si hubiesen sido escuchadas en su momento, si hubiese detenido este océano de dolor en el que México se ha encontrado subsumido, en esta tragedia humana, si se hubiese tomado la reserva necesaria para escuchar desde el Estado, desde el gobierno, al general Tomás Ángeles de Aguajare, no tendríamos en este momento que preocuparnos mucho por un personaje como Calderón. Realmente él no quiso hacer caso. Yo considero que no hay razón para una complicidad en este país con Calderón, dejando pasar esta situación. En su momento, el ex procurador en el tiempo de Salinas y jurista, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM, Diego Valadez, dijo que si los diputados no enjuiciaban a los expresidentes es porque no querían. Ahora, ¿se requiere una reforma constitucional? Pues hay que emprender la reforma constitucional. Quizás esperaríamos que se terminara de fortalecer la izquierda después del próximo proceso que viene, pero sí tienen que ser enjuiciados los expresidentes. Yo creo que también el presidente de la República tiene esa misma lógica. Entendería ciertas dificultades desde el punto de vista legislativo para poder realizarlas, pero sí estamos llamados a la consulta sobre el tema del juicio a los expresidentes, y creo que esto ya lo debería de haber activado o estaría por activarse en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores por varias figuras retóricas. Noroña, no quiero mencionar alguno en especial, puede ser realmente un tema de todos los legisladores. Y en esta misma lógica, y tratando de restablecer o de resarcir el daño al general, porque nunca recibió una disculpa del gobierno, y fue muy dañado en su economía, en su patrimonio y en su moral, lo menos que el gobierno mexicano tendría que darle, y aquí yo quisiera exponerlo sin haber hecho todavía como correspondería una solicitud al Senado de la República, la medalla Belisario Domínguez, porque él arriesgó todo para evitar que el país tuviera un riesgo. Y cuando él asume todos estos criterios y la responsabilidad de hablar con Calderón desde la fuerza del conocimiento y el nivel jerárquico que le dio la milicia, lo hizo en buena lid y lo hizo por la patria. Entonces, querido Vicente, si nosotros, los conscientes, los patriotas y las patriotas, promoviéramos al Senado de la República que esta medalla no le fuese entregado a un empresario, como ya sucedió, al dueño de una cadena de centros comerciales, porque ahí es cuando los premios dejan de tener sentido, y más en una figura emblemática como la de Belisario Domínguez. Creo, Vicente, que es darle al general pues el reconocimiento, y también es condenar a la figura de Felipe Calderón. Daniel, una sobre el general Ángeles de Aguajare y otra sobre las reacciones a esto que da a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sigo con lo de Tomás Ángeles de Aguajare. La gente no debería nada más de quedarse con sus declaraciones. Creo que existe riesgo en torno al general en retiro, Tomás Ángeles de Aguajare, quien fue exonerado, absuelto de aquellas fabricaciones que lo llevaron a la cárcel, y con estas declaraciones, como digo yo, deja la víbora chillando, tan deja la víbora chillando que Felipe Calderón, bien lo dices, no se ha pronunciado, pero sus declaraciones son tan explosivas que se está replicando en el extranjero. La gente, yo creo que debería de
entenderse en una situación de riesgo al general Tomás Ángeles de Aguajare, y estoy contigo. Puede ser un reconocimiento para el que se le tome en cuenta la medalla Belisario Domínguez, pero quería dejar eso de el posible riesgo en el que podría encontrarse el general luego de sus declaraciones. Pues mira, Vicente, en un país como el nuestro el riesgo existe, ¿no? Y yo creo que los patriotas siempre han estado en riesgo, porque mirando a los entreguistas, a los que reverencian a las coronas, pues es evidente que hay siempre una diatriba, pero también pues hay riesgos. Yo creo que el general, y me atrevo a decirlo por la posición, el sentimiento mostrado por el señor secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, en reconocimiento a su figura, tiene en ese sentido ya, no quisiera usar la palabra protección, pero sí tiene en él el respaldo. O sea, el general Tomás Ángeles de Aguajare tiene el respaldo del secretario de la Defensa Nacional. Eso es innegable. Yo estuve ahí, a 2 metros de distancia, cuando se expresó de la dignidad, del valor, además el respaldo a las ideas para contribuir a un buen México que tiene el general. En ese sentido, Vicente, sería pues muy difícil que alguien se atreviera a tocarle un pelo al general, porque pues sería una situación sumamente evidente, ¿no? Él es un hombre de Estado, el general, es un hombre de Estado. Yo creo que en esta situación, si alguien tiene miedo, sí, evidentemente es Felipe Calderón, porque el general habla por el Estado mexicano en este sentido. Y desgraciadamente el gobierno manchó con el crimen organizado a los mexicanos y a este presente que es consecuencia de todo ello y es parte de las afectaciones. Yo haría una reflexión sobre la importancia que tiene tanto el poder legislativo como el poder judicial en este tema, ¿no? Evidentemente respetando la posición del presidente, pero es que a mí tampoco me gusta estar en este tema, Vicente. Pero yo no le saco al tema y te voy a decir por qué. Porque desde hace mucho tiempo, te lo he dicho a ti, que estamos hablando por las víctimas. Y en esa misma reflexión, Lidia Cacho le dice al gobierno mexicano que tiene una deuda con los mexicanos en ese sentido. Y aunque haya una fuerza de inspiración de la Cuarta Transformación sobre el gran proyecto social, a pesar del coronavirus y del desastre económico planetario, una de las responsabilidades es la procuración de la justicia en México. Por algo existe una fiscalía, por algo el presidente presentó una serie de candidatos a ocupar este cargo. Entonces, no es algo a lo que uno le pueda rehuir, al no ser que pues haya una estrategia que quizás uno no conoce, y en ese sentido hay que dejar las cosas también que circulen en su propio tiempo y en su propia lógica. Pero para los mexicanos, y también recuperando un poco esta reflexión, no va a haber Cuarta Transformación si Calderón no está en prisión, ¿eh? Eso es la verdad, Vicente. O sea, tenemos un peso muy fuerte en nuestra propia reflexión con el pasado inmediato. Y no es un tema de revanchas. Pues claro que no. Es un tema de resarcirle daños también a la nación. Por eso insistiría yo en la fuerza histórica de que este máximo reconocimiento otorgado por el Congreso, la Cámara de Diputados, la medalla Belisario Domínguez, sea entregada a un patriota, Senado, ¿no? Porque también a los mexicanos nos va a llenar de mucha inspiración, Vicente, que en vez de que esta medalla esté, como fue en los gobiernos pasados, no en el actual, la obtuvo Rosario Ibarra de Piedra, una luchadora
también por los derechos humanos. La tuvieron otros personajes en el pasado. Hoy esa medalla tenga el brillo y el resplandor en esta reconstrucción de nuestra patria. Suscribo lo que has mencionado, Daniel Marmolejo. Nada más no me queda claro, es en el Senado, ¿no?, en donde se entrega la medalla. Sí, es el Senado, la entrega, está invitado el presidente a esta entrega, por supuesto, y es muy simbólico, es un personaje chiapaneco. En algún momento sería bueno reflexionar, porque también se entrega la medalla Eduardo Neri en la Cámara de Diputados, y estas medallas tienen que ser recuperadas como este enfoque de gran valor para los distintos mexicanas y mexicanos que pueden ameritarla, ¿no?, que la deben de poseer, ¿sí? Y bueno, finalmente, Vicente, nosotros con esta inspiración que tenemos por nuestro país, por México, y aunque tenemos una ansia enorme de que este país se pacifique y de que haya un acuerdo nacional bajo las lógicas no de la BOA, sino bajo la lógica de el águila, pues no hay otra, Vicente. Nos toca devorar a la serpiente. O sea, si dejamos la víbora chillando está bien, pero desde la fuerza histórica y lo que también se expresa en Guerra Híbrida, en palabras de Ursus Artoris, en esta reflexión de este gran amigo, escritor y nacionalista, pues ese símbolo nacional, ese escudo nacional, devora a la serpiente. O sea, la fuerza que tiene, la visión de nuestra... Además, el águila es un símbolo de nuestro escudo, pero también es uno de estos animales que son parte de los ecosistemas mexicanos. Un águila tienen santuarios con una extensión de 150 kilómetros alrededor, están en peligro, pero es nuestro símbolo. Entonces, estos símbolos son los que nos dan fortaleza, querido Vicente. Pues mi querido Daniel Marmolejo, te agradezco mucho el tiempo que compartes con nosotros, tus reflexiones. Ojalá que Guerra Híbrida siga generando la reflexión tan importante, no solamente en México, sino en el extranjero. Y no me queda más que felicitarte nuevamente y abrazarte a la distancia, querido amigo Marmolejo. Muchas gracias, Vicente. Vamos a próximamente dar a conocer el manifiesto México Código Águila. Son manifiestos es un manifiesto totalmente nacionalista, de construcción, de fuerza, de espíritu, de colectividad y de lucha contra todas las BOAs, y para aplastarlas de una vez, definitivamente, porque la patria es la que nos llama, Vicente. Son las nuevas generaciones, y estas nuevas generaciones pues fueron víctimas del neoliberalismo y, con Calderón, de un país ensangrentado. Despídase, mi querido Daniel, recordándole a la gente que nos está viendo y escuchando sus redes sociales para que lo sigan y para que vean Guerra Híbrida en 4A República. Claro que sí, Vicente. 4A República en YouTube, están los 3 capítulos de Guerra Híbrida. Atendemos los mensajes, analizamos las reflexiones que hace la gente. Y también está nuestro canal ahí, bueno, nuestra comunicación a través de Twitter en Homo Ex Novo, HOMOEXNOVO, Homo Ex Novo. Ahí estamos, Vicente. Tenemos pues cerca del 99% de aceptación en esta serie documental. O sea que vamos muy bien, Vicente, y agradeciendo tu apoyo, porque tú fuiste el primero en impulsar toda la serie documental Guerra Híbrida. Estoy siempre a tus órdenes y siempre agradecido. Te mando un abrazo, amigo. Un gran abrazo para todos, Vicente. Hasta pronto. Gracias. Es Daniel Marmolejo, productor y director de Guerra